Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEI Elche que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren. Hoy se sube a nuestro tren Eva Mazuecos, humanizadora de empresas y experta en cultura corporativa. Eva, bienvenida al Último Vagón. Muchas gracias, José, por la invitación y bueno, súper contenta de estar aquí contigo y compartir este espacio. Bueno, también estamos nosotros muy contentos de tener a Eva aquí, que además también ha participado en algunos de los eventos que hemos realizado desde el CEI Elche y la conocemos ya, así que seguro que va a ser una charla muy, muy interesante. Y vamos a hablar con ella sobre cultura empresarial y sobre cómo crear espacios en los que el bienestar de las personas pues sea un eje fundamental de la actividad empresarial. Eva, te lanzo ya la primera pregunta directamente y es, Sí. ¿cómo definirías cultura corporativa y qué impacto crees que tiene en una empresa? Pues fíjate, José, para mí una cultura corporativa es el conjunto de valores, de creencias, de comportamientos, ¿vale? Que unen a las personas dentro de una misma organización, dentro de una misma empresa. Que parece que se dice así pronto, pero tiene muchísimas implicaciones, claro. Totalmente, totalmente. Y cuando hablamos de esto, realmente afecta transversalmente, ¿no? A todas las áreas de la empresa. No es solo un tema que a lo mejor no se parta desde la dirección, sino que entiendo que tiene que estar en todas las áreas, ¿verdad? Que tiene que ir alineado desde lo que digo yo, la pirámide, ¿no? Desde el primer eslabón hasta el último, para poder tener esa transversalidad y para que todo al final en conjunto. Yo lo que digo, José, es que la empresa es una unidad, es un sistema. Entonces, en el momento de que se implanta toda esta serie de creencias y de valores, hay que llevarlo a cabo desde el principio hasta el final. ¿Para qué? Para que haya esa sintonía, para que haya esa alineación, ese compromiso y todos esos valores fomentados en las personas, desde luego, porque el propósito tanto de la organización como de las personas es súper importante alinearlo para que todos vayamos a una, ¿no? Para que todos ese trabajo lo sintamos y le demos un verdadero sentido a lo que estamos haciendo. Hay una frase que se escucha muchas veces que está, yo creo que muy manida, que dice que la cultura de la empresa es lo que pasa cuando el jefe no está. ¿Qué te parece esa frase? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación o se ha quedado un poco antigua? No, además, en parte sí y en parte no, ¿no? Porque claro, cuando menos, o sea, cuando la cultura se muestra claramente, cuando no hay esa supervisión, ¿no? Al final todos nos hallamos como pez en el agua cuando no nos sentimos observados. Sí que es verdad bueno, que esa cultura se desarrolla a través de una figura, en este caso de liderazgo, ¿no? Y si ese liderazgo lo mantenemos de forma constante y con ejemplo, pues evidentemente, pues eso va a hacer que las personas se sientan libres para poder estar a gusto y demás y desarrollar su propio trabajo dentro de la organización. Ahora que comentas eso, ¿cuál dirías que es el papel de esos líderes en esa cultura empresarial? Y sobre todo, cómo alguien que a lo mejor quiera cambiar un poco su manera de, no sé, de dirigir o de llevar una empresa, ¿por dónde podría empezar? Pues fíjate, yo para mí un líder es aquella persona que diríamos que es como el arquitecto, ¿no? Ya hemos dicho que es como el ejemplo a seguir por todos los empleados, pero para mí es ese arquitecto, ese guardián de la organización, para que al final todas las personas se vean reflejadas en él o en ella, ¿no? Es tan importante esto que esa figura al final es la que va a hacer que nos sintamos también pues acompañados, vamos a sentir que tenemos ese sentido de pertenencia, nos vamos a sentir orgullosos también de ver en ese ejemplo, ¿no? De ver reflejado en esa persona pues todo aquello que nos motiva, que nos alienta, que te lleva a dar lo mejor de ti porque tienes un referente, ¿no? Entonces, las personas lo que sí que hacemos es mostrar, ¿no? Y mostrar en base a y adaptarnos también a lo que vamos viendo. Quiero decir, cuando tú ves algo que te gusta en una persona, al final modelas. Entonces, el ser consciente de eso y el ir adoptando cada una de las cualidades, fortalezas o capacidades de esa otra persona, que en este caso es el líder, pues nos empapa para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo, pues fíjate, de la mejor manera que sabemos. ¿Y qué papel juegan también los mandos intermedios en esa cadena?
Wow, pues los mandos intermedios es el eslabón que une al líder con los empleados. Si ese eslabón le llega la comunicación directa del líder y esta, a su vez, esta comunicación se usa o se utiliza para que pueda llegar a los empleados, imagínate si es importante. O sea, en el momento en que esa figura es como no recibe bien la comunicación, es cuando viene la distorsión, ¿no? Y no hay esa alineación en la comunicación, entonces cuando empieza a, la comunicación empieza a influir. Entonces, desde ahí, pues imagínate, esa persona intermediaria tiene que hacer que esa información derive hacia los empleados. O sea, para mí es súper importante la figura del intermediario en este sentido. Y entrando un poquito más en el desarrollo del día a día, ¿no? En la empresa. Claro, a día de hoy estamos en un entorno muy cambiante y de muchísimos retos. ¿Cómo se puede mantener un poco esa cultura empresarial firme, pero a la vez ser flexible y seguir innovando e incluso, no sé, cambiar el modelo productivo, cambiar el modelo laboral? No sé, ¿cómo encaja todo eso? Pues fíjate, yo te diría que fomentando la confianza y la innovación, sobre todo el aprendizaje en la empresa. Para mí esto es lo que permite que no se pierda de vista pues, esos valores esenciales, ¿no? Que al final son los que determinan el cómo nos podemos llegar a sentir dentro de la empresa. La base de la confianza es algo que yo trabajo mucho con los diferentes equipos porque es desde ahí, desde donde nace todo, ¿no? De nace el compromiso, la motivación, la comunicación, la entrega, la disciplina. O sea, desde ese valor tan importante como es la confianza, pues podemos llegar a generar esa estabilidad emocional y además esa cohesión dentro de los equipos y dentro de la organización, ¿no? Porque pensemos que a medida que la organización va siendo pues más grande, ¿no? Vamos creciendo en cantidad, hay empresas que crecen pues de menos a más o en un tiempo muy corto crecen muchísimo, ¿no? Entonces, si tenemos establecida, como te digo, esa base de confianza, al final nos va a llevar a que estemos dando lo mejor de nosotros mismos ahí. Y esa cohesión va a ir de menos a más. Quiero decir, según departamentos, pues vamos cogiéndonos, ¿no? Poquito a poquito, para que al final entre todos podamos ir remando todos a una. Hay una cuestión que siempre es muy repetida, ¿no? Yo creo que a nivel nacional incluso, que es el tema de la retención del talento, ¿no? Siempre hay este mantra, yo creo, en España de que nos falta talento por todas partes. ¿Cómo crees que influye que una empresa tenga una buena cultura interna en esa retención del talento? Fíjate, a mí lo de la palabra retención últimamente me rechina un poquillo, ¿no? Porque parece que no, que los estás ahí como, ¿no? Reteniendo, como muy bien dice la palabra, ¿no? Me gusta más utilizar fidelización. Yo creo que desde la fidelización conservas, ¿no? Mantienes, abres a la confianza. Desde luego, para que esa cultura, pues tenga esa influencia, dijéramos así, para que las personas al final estén a gusto, se quieran quedar o quieran venir, para mí hace falta que la empresa tenga establecida una cultura abierta, ¿no? Una cultura de innovación, una cultura inclusiva, una cultura humana. Al final, el talento, para que se vea reflejada, ¿no? Esta persona en la empresa tiene que mostrar pues cuáles son esos valores, cuál es ese propósito de empresa también, porque es algo de las cosas que yo también suelo decir mucho, ¿no? Cuando nos sentamos de cara, cuando tenemos una entrevista de trabajo, realmente se nos da ese argumento, el saber que no solamente se hace lo que se hace aquí en la empresa y ya está, ¿no? Sino que todo esto tiene un sentido, sino que todo esto va mucho más allá, porque se hacen acciones también de contribución a la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que la persona diga, ostras, ¿sabes? A mí esto me mueve por esta serie de valores y además por todo esto que están contribuyendo a la sociedad de una manera proactiva, cultural, ¿no? Entonces, todo esto hace que yo me sienta atraída por decir, yo quiero ir a trabajar a esta empresa, ¿no? Al final. Entonces, eso también reduce muchísimo también la rotación. Al final, el que nos sintamos
dentro de esa organización con una fortaleza, ¿no? Con una cohesión, con una identidad que es una identidad conjunta. Tengo que decirte que me voy a quedar con eso que has comentado de fidelización del talento, porque a mí el término de retención del talento nunca me ha gustado mucho, porque además parece también, entre comillas, que no sé, que despreciamos un poco incluso lo que formamos aquí, teniendo en cuenta las grandes universidades que tenemos en España, etcétera, ¿no? Yo creo que quizás deberíamos cambiar un poco la forma Sí, en la que lo totalmente. expresamos. O sea, que me quedo también con eso que has comentado porque me parece muy interesante. Sí, es como de aquí no te mueves, ¿no? Retener, así como no quiero que te vayas, ¿no? Cuando sabemos que las personas pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, ¿no? Y al final lo que queremos es evolucionar, aprender y sentirnos a gusto y decir, mira, estoy haciendo este trabajo, pero además lo siento, ¿no? Como mío y además me siento muy bien haciéndolo. Entonces yo creo que eso es, bueno, lo mejor que te puede pasar estando en una empresa que además te sientas como parte de, ¿no? Que es lo que hablábamos antes del sentido de pertenencia. Eso es lo más grande, eso hace que yo me quede y que me da igual lo que me digan, ¿no? Y además la importancia también que tiene, José, esto de cara a esa comunicación externa, ¿no? Porque si tú te sientes a gusto dentro de la organización, al final eso va a extrapolar fuera de la organización, ¿no? Entonces, con tu gente, con tus amistades, ¿no? Con otros profesionales, vas a hablar estupendísimamente bien de la empresa. Y lo mismo al contrario, si tú estás en una empresa que no disfrutas con tu trabajo y que lo único que haces son quejas, quejas y quejas y quejas, al final eso va a trascender también fuera. Entonces, también la importancia de cuidar al talento dentro de las organizaciones desde ese punto de vista, porque es algo que hay que tener muy presente. O sea, desde la base de cuidar a las personas dentro de la organización, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que esto no solamente queda aquí, sino que también se va fuera. Sí, desde luego, si un empleado está comprometido, pues va a hablar bien también, ¿no? De la empresa, va a ser siempre empleado, vamos a decirlo así, ¿no? Va a siempre tener la camiseta corporativa. Y desde luego yo creo que, como dicen, ¿no? Esa palabra de retener igual va un poco en contra de todo lo que estamos comentando, así que es mejor verlo de otra manera, ¿no? Y siguiendo un poquito con esto, es verdad que en los últimos tiempos también se ha impulsado mucho que las empresas pues sean más inclusivas, ¿no? Que haya un espacio más abierto pues a todo tipo de creencias, no sé, condiciones. Em, ¿Crees que estamos en un buen momento en ese sentido o que aún falta mucho para realmente hacer que las empresas sean inclusivas? Estamos en el camino, estamos en el camino. Falta mucho también por trabajar en este sentido, pero sobre todo teniendo en cuenta de que la empresa tiene que ver que primero eh, hay que reconocer, ¿no? Que existe esa diversidad real el de las personas. Así que hay que trabajar mucho, ¿vale? En la sensibilización, en que haya una comunicación abierta y sobre todo ajustando las políticas de la empresa, ¿no? Porque si nosotros tenemos preconcebido lo que es nuestra empresa y nos mantenemos en ese tipo de mentalidad y no tenemos esa apertura, ¿no? Esa comunicación abierta en entender, en comprender y en reconocer que desde luego que hay esa diversidad en las personas, pues al final ese trabajo no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Por eso digo que aludir a que la empresa, bueno, primero reconoce esa diversidad que hay y segundo, abre mentalidad, reconoce que es posible esa parte proactiva de introducir nuevas políticas de empresa, revisar los planes de política de igualdad. Al final, la sensibilización pasa porque cuides cada detalle en tu empresa, ¿no? Y modeles. Al final, se trata de tener esa flexibilidad y esa adaptación al cambio. Creo que eso es lo más importante en una empresa, porque si nos mantenemos en esta estructura rígida, cuando digo rígida en cuanto a mentalidad, ¿no? Porque pueden, y me encuentro, ¿no? Con empresas que son muy innovadoras y que son muy punteras, pero luego cuando entras, te das cuenta de que la manera de dirigir la empresa sigue siendo la misma de hace 60 años. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí, no? Porque fíjate tú que en tecnología y en toda esta serie de cosas es la más puntera, ¿no? O es una de las más destacadas en el sector, pero luego a la hora de dirigir, a la hora de trabajar con personas, nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? Con una estructura muy sólida, sí, pero esa mentalidad es como muy arcaica todavía. Entonces queda todavía mucho por trabajar.
Al final las empresas somos las personas. No sé qué pasará dentro de varios años. Igual ya la IA nos manda a todos a casa, pero de momento sigue siendo así. De momento sigue siendo así. Para eso existimos personas como yo que apostamos por el valor de las personas en las organizaciones. Creo que es el punto, y más con lo que acabas de decir, ¿no? Con todo el tema de la IA, con todo el tema de las nuevas tecnologías, que estamos dejando de lado esa relación con el otro, esa independencia en la hora de trabajar. Sí, por un lado dices sí, ya con la pandemia, bueno, la pandemia nos trajo una serie de aprendizajes, ¿no? Uno de ellos era pues esto, ¿no? El trabajo remoto y el poder estar conectados y tal, pero sí que es verdad que, bueno, que somos seres sociales, ¿no? Y que necesitamos de otras personas para evolucionar, para comunicarnos, para desarrollarnos, ostras, para ser, ¿no? Porque al final las personas somos seres, ¿no? Y los seres como tal no somos máquinas, esa es la diferencia, ¿no? Y tenemos emociones. Entonces, sigamos apostando por las personas. Siguiendo precisamente con esto y tirando un poquito del hilo, te he presentado como humanizadora de empresas porque tú misma te autodefines así. Sí. Siguiendo un poco esa definición, por ejemplo, cuando una empresa te contacta para ayudarles a mejorar, ¿cómo comienzas a trabajar con ellos? ¿Cómo empieza esa humanización? Pues mira, sobre todo teniendo ese acercamiento, ¿vale? Depende de cómo me venga la empresa, ¿no? Pero sabemos que la tecnología lo que tiene es que cada vez nos llegan, ¿no? La comunicación nos llega por plataformas o por redes o por recursos que nos pueden ayudar a tener esa primera toma de contacto. Sin embargo, yo siempre, digo siempre porque me encanta esta parte, ¿no? Siempre apuesto por tener esa primera reunión lo más cercana posible. Y eso quiere decir vis a vis, one to one. ¿Por qué? Porque para mí es esencial establecer, como decíamos antes, ese nivel de confianza con la otra persona, ¿no? Creo que ese es el punto de inicio, porque tú puedes venir, José, diciéndome, no, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, no sé qué, no sé cuántos, pero al final si no tenemos un lazo, no tenemos una conexión, no tenemos una afinidad, eso tan esencial que para mí es mantener y generar una relación, al final va a ser de otra manera, no voy a ponerle etiqueta, ¿no? Pero siempre me gusta empezar desde esa confianza, desde ese acercamiento para ver, ¿no? Un poquito en esa primera reunión, pues por dónde va la comunicación, cómo me la expresa la otra persona, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es ese desafío? ¿Vale? ¿Cuál es ese área de mejora? Esa es la base, ¿no? Para mí, establecer la relación y identificar, ¿no? A partir de ahí marcar objetivos y ver con ese plan de diagnóstico, ¿vale? Cuáles son esas acciones que podemos realizar dentro, para y con las empresas que están en las organizaciones. A partir de ahí, pues establecer en una periodicidad, pues cuáles son esas acciones a desarrollar dentro de la empresa, hacer mediciones, evidentemente, hacer seguimiento continuado, bien sea a través de contacto directo con las personas o a través de sesiones online de seguimiento, sesiones de coaching individual o sesiones de coaching grupal, ¿vale? Reforzando mucho también la parte de la formación. Creo que un punto de avance dentro de la empresa es mantener formada a la gente, porque esto para mí es un motivo como para decir, bueno, yo creo que en la empresa, en este momento de mi vida, me pongo en situación de cada empleado y digo, bueno, ya no puedo evolucionar más, ya no puedo aprender más, cojo y me voy. Creo que eso es un motivo por los cuales las personas también pueden decir adiós a las empresas, ¿no? Por eso la aportación del desarrollo continuado de las personas dentro de la organización. Mis cuatro patas son la comunicación desde la programación neurolingüística, José, habida cuenta de cómo me comunico yo, me voy a comunicar con el otro, la base de la inteligencia emocional para mantener relaciones sólidas, estables, fructíferas, cercanas. Hace falta ya no solamente poder identificar, gestionar y entender cuáles son mis emociones, sino las de los demás, porque creo que es la base de toda relación. Después el trabajo en equipo es otra de las patas que trabajo, porque sé lo que significa no trabajar en equipo, porque sé lo que significa no tener una comunicación en la empresa, porque sé lo que significa no tener una inteligencia emocional con el resto de compañeros, ¿no? Y además lo que trabajo también es en la parte de liderazgo, ¿no? Cuando digo que trabajo estas cuatro patas es porque ya sé lo que es esa escasez,
esa necesidad de. Por eso creo que son, y lo siento así, son las cuatro patas, las cuatro bases en una empresa, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente dentro de ese plan de acción y dentro de ese seguimiento, pues es ir pues acompañando a las empresas. Ese es mi trabajo, ¿no? Porque yo es lo que digo, yo soy consultora de empresas en la rama de recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo soy esa tercera persona, ese tercer ojo, dijéramos así, ¿no? Que complementa al departamento, en este caso si lo hubiera, ¿no? Para poder tener una opinión objetiva, porque muchas veces bueno, los departamentos de recursos humanos tienen su cometido. Sin embargo, también me encuentro con departamentos de recursos humanos, José, que hacen de todo menos de recursos humanos. Entonces, lanzo eso porque yo pido ese claim a los departamentos de recursos humanos para que verdaderamente apuesten y sigan velando por las personas dentro de las organizaciones, porque muchas veces yo cuando voy a las empresas me encuentro con que justamente la persona de recursos humanos es la que hay un bloqueo ahí, ¿no? Es como, Eva, yo ya sé cómo es, yo ya vamos de la mano. O sea, este también es mi mensaje, ¿no? Vamos de la mano para co-crear estos espacios emocionalmente seguros dentro de las organizaciones para darle valor a las personas. Ese es el punto que también me gustaría incidir. Yo creo que a veces esa visión externa, ¿no?, que comentas es muy importante. Como consultor, nosotros también a veces aquí en el CEI, cuando mentorizamos a emprendedores, muchas veces ponerlos ante el espejo de algo más objetivo, que no tiene esa visión túnel que es normal, que el trabajo del día a día te lo provoca. Creo que a Sí, veces sí, es sí. un valor importantísimo. Mm. Y desde luego estoy convencido de que las empresas encontrarán ahí una gran ayuda. Eva, ya lo has adelantado un poco con esas cuatro patas que has dicho, pero no sé si podemos concretar un poco más. ¿Cuáles serían a lo mejor los problemas más comunes o las necesidades más repetidas que encuentras en las compañías con las que trabajas? Es que te estoy diciendo, comunicación primera, número uno, trabajo en equipo número dos, liderazgo número tres, y la que se apuesta también mucho más es el tema de la soft skill, ¿no? Desde ese punto de desarrollo humano dentro de las organizaciones. Así que fíjate, son los cuatro ejes, ¿no? Los cuatro patas, las cuatro bases que diría yo que son las que me llevan. Y ya para terminar, ¿podrías contarnos algún ejemplo de alguna empresa con la que hayas trabajado que haya transformado su cultura con éxito? Sé que esto es difícil porque a lo mejor no podemos seguramente dar nombres, pero algún trabajo que te venga a la cabeza que digas, otras, pues esto me pasó y acabé muy, muy contento. Sobre todo teniendo en cuenta que sí, sí, claro, he trabajado con empresas donde lo primero es las personas, ¿no? Para mí ese es el punto de que cada vez hayan más empresas que sigan apostando por mejorar. Esto es algo también súper importante, que las empresas estén abiertas a mejorar, ya no solamente procesos, sino personas, ¿no? Mejorar personas. Habida cuenta de que ese es el inicio y el final para mí de toda empresa, ¿vale? Una empresa no tiene sentido si no hay personas. Desde ese punto, ¿eh? El valor para mí, el motor, la fuerza que tiene una empresa son las personas. Entonces, a partir de ahí, claro que sí, he trabajado con empresas en donde damos ese valor añadido a las personas y veamos esa evolución. Claro, cuando me dicen, sí, pero ¿esto qué resultados tiene, no? ¿Esto cuándo se ve, Eva? Porque, claro, yo digo, claro, esto es como una planta. Esto, a medida que la vas cuidando, ¿no? La vas mimando, la vas dando agua, la vas alimentando, te vas poniendo esos ingredientes que al final lo que hace es que la planta brote, ¿no? Y esté en su mejor momento y en su mejor versión. Pues al final mi trabajo es ese, o sea, mi trabajo no es inminente, mi trabajo es de ese poco a poco, de ese cuidado, de ese acompañamiento. Entonces, claro, habida cuenta de que este factor de la IA, ¿no? de la inmediatez, de resultados para antes de ayer, de toda esta serie de cosas, cuando estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas inmediatas, pero porque eh,
psicológicamente nuestra mente tiene un proceso, tiene una evolución. Entonces, esa evolución en cada persona es totalmente diferente. Yo puedo trabajar contigo, José, y decirte, pues mira, así, 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 ¿no? Sin embargo, tú luego harás en función de cómo tú te vayas encontrando, de cómo tú vayas viendo el trabajo, de qué manera lo vas llevando a cabo, de cómo te vayas sintiendo a nivel de relaciones, de cómo lo vayas a poder también aportar de cara a tus compañeros. Entonces, esto es un trabajo que va de muy poco a poco. Entonces, es importante este punto, ¿no? Es decir, cada evolución, cada persona es un mundo, cada persona necesita sus tiempos y lo ideal que es que vayan todos al unísono, ¿no? Todos a una. Siempre hay personas que van un poquito más retrocedidas que otras, ¿no? Por lo tanto, claro, estamos hablando de que son planes a medio y largo plazo, no son planes a corto plazo. Sin duda es una cuestión más intangible, podríamos decir, ¿no? Desde luego es, pues eso, como dices tú, poco a poco y los cambios al final se ven con el tiempo, pero es una cosa también de lucha diaria y de seguir creyendo también en ese proceso. Sí, Eh, Eva, solo me queda darte las gracias por haber estado en el podcast, en el último vagón, y lo dicho, muchísimas gracias por haber participado. bueno, pues muchísimas gracias a ti por haberme invitado, por este ratito tan amable y bueno, espero que sea muy alentador también para las personas que nos puedan escuchar y sobre todo para que llegue el mensaje, ¿no? Al final de lo que se trata, para eso hacemos esto, ¿no? Para que esto sirva, para que pongamos un poquito más de conciencia, ¿no? Y dentro de esa innovación, de esas ganas de crecer, de llegar a transformar las empresas, y en este caso también cultivar esa parte personal, ¿no? De desarrollo, de talento. Seguro que sí, que dejará esa huella en los que nos escuchen y precisamente a todos vosotros os doy también las gracias por haber estado ahí y nos vemos en próximos programas. Un saludo.